Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Gracias a Dios nos permite un lunes más podernos conectar, podernos ver, podernos saludar, podernos gozar en esta noche, hermanos. Sin duda será una noche de gozo, cantarle al Señor y escuchar su palabra, hermanos. Recuérdense que lo hermoso de esta plataforma es que hay palabra del Señor, hermanos, y eso es lo más hermoso, que oímos la palabra, la que nos alimenta, la que nos fortalece, la que nos motiva, la que nos anima, realmente, mis amados hermanos. Así que sean todos bienvenidos. Si alguno de ustedes todavía tiene su micrófono prendido, vamos a pedirles que por favor lo apaguen para que no haya interferencia en lo absoluto para los hermanos que van a estar abordando los micrófonos. Así que sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, y abrimos el programa en esta hermosa noche con nuestro hermano Henry Castellón desde Costa Rica. Él tiene a cargo la oración inicial. Adelante, mi hermano Henry. Amén, amén. Vamos a orar, amados hermanos, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial Todopoderoso. Oremos todos. Bendito y soberano Padre, tú Señor, que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, tú que todo lo sabes, tú que reinas sobre la altura de los cielos, que reinas también aquí en la tierra, en el corazón de aquellos hombres, Señor, que te temen y de aquellas mujeres también, Señor, y que te adoran y que te aman, Señor. Siempre agradecido, Padre, por estos medios que nos das, por esta gran comunidad, por esta gran familia en Cristo que nos dejaste, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ser parte de tu reino aquí en la tierra y también allá en los cielos. Bendice, Señor, todo lo que se vaya a hacer en esta hermosa noche. Que esta noche, Señor, salgamos edificados con tu palabra, que llegue a nuestra mente, que no solamente entre al oído y salga por el otro oído, sino que quede en nuestra mente y nos ponga a pensar tu palabra, Señor, y cambiemos algunas cosas en nuestras vidas, Señor, que tú veas que están mal, Padre. Gracias, Señor, por esta gran familia que nos has dado. Gracias por los medios. Gracias por este día también que nos diste, Señor. Bendice todo lo que se vaya a hacer, a los cantos. Bendice al que va a cantar, bendice al que nos va a enseñar en esta hermosa noche, Señor. Y abre nuestros oídos espirituales para que podamos estar atentos, Señor, y podamos aprender hoy de tu palabra. Aparta todo aquello, Señor, que no sea de tu agrado, de nuestra mente, y que estemos atentos a esto, Señor. Todo esto rogamos y damos gracias a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien oramos y damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Henry, por dirigirnos en una preciosa oración como lo ha hecho en esta noche. Y vamos a abrirle los micrófonos a nuestro hermano Bladen Carrera desde Sacramento, California. Él trae a cargo las alabanzas, los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermano Bladen. Amén, mi hermano. Ah, Tengan una buena noche, mis amados hermanos. Como siempre, es un gusto grande compartir con ustedes este momento de alabanzas, ya que las alabanzas, amados hermanos, son para la honra y gloria de nuestro Dios. En esta hora de la noche, hermano, voy a estar usando el himnario de Guatemala. Si alguien tiene ese himnario, pues puede acompañarme con las alabanzas, pero son alabanzas conocidas. Traté de buscar alabanzas conocidas para que todos, hermanos, cantemos a Dios a una misma voz. La alabanza es la 117, En busca de obreros. Dice así: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá.
Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén, gloria a Dios. La siguiente alabanza, hermanos, vamos a hacer la alabanza 114. El gran día viene. Cantemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a seguir cantando alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, amados hermanos. La siguiente alabanza es la alabanza 171, da la luz. Cantemos. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Mucho aún no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús,
que la des sin terminar. Si de alguna parte hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz. Pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. De la tierra vamos siempre a hacer la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Que el amor de Cristo está en el corazón. Da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón. Da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Espero estemos todos contentos cantando alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, porque yo sí lo estoy, mis amados hermanos. Vamos a cantar la alabanza 282. Divino compañero. Cantemos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra. Yo tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sol ni sed fatigará. Si en la mar las olas me amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón
para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a ir finalizando ya, amados hermanos, con las alabanzas. Vamos a cantar una última alabanza, la alabanza 253. Caminando para aquel hogar. Cantemos. Gozándome yo voy para aquel hogar, caminando, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús, dejando este mundo y todo mal, caminando, caminando. Jesús ha prometido conmigo estar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel lugar en donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores también llevar, caminando, caminando, para que Cristo los pueda hoy salvar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Entonces cuando a Cristo ahí veré, caminando, caminando, entonces yo su nombre alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias, amados hermanos, por haberme acompañado en este momento de alabanzas para nuestro Dios. Así es de que dejamos el tiempo a nuestro hermano que trae la oración, amados hermanos. Adelante, hermano. Hermano Bladen, muchas gracias por dirigirnos en estas preciosas alabanzas, hermano. Realmente las alabanzas del Ignario, hermano, son alabanzas que vienen a tocar nuestro corazón y que también nos ponen a la reflexión y a la meditación. Dios bendiga ese precioso ministerio, hermano Bladen. Antes de dejarle el tiempo a nuestro hermano Mario Méndez, que será el siervo que nos estará presentando al expositor en esta hermosa noche, quiero darle la bienvenida a esta plataforma a nuestro hermano Benjamín Lozano desde Mexicali, allá en México. Es una gran bendición, hermano Benjamín Lozano, tenerlo con nosotros en esta noche. Y también tener al hermano Neftalí Martínez de Puebla, ambos de México, así que sean bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Vamos a dejar entonces el tiempo a nuestro hermano Mario Méndez. Él será quien nos estará presentando al expositor, y después que nuestro hermano Mario Méndez lo haya presentado, será nuestro hermano Pedro Batres quien estará orando por el expositor y por la palabra en esta noche. Adelante, mi hermano Mario Méndez. A ver si me escuchan, hermano, que está viendo demasiado fuerte por acá. Sí lo escuchamos, hermano.
Muy bien, vamos ahora a presentar al hermano. Tengo el honor de presentar a nuestro hermano Rudy Manuel Ramírez Bonilla. El tema que él trae es riesgos de no crecer espiritualmente. Mi hermano es de estado civil soltero. Él nació en Catacamas, Olancho, en la República de Honduras. Un día alguien me dijo de Olancho, ahí entra el que quiere, pero sale el que puede. Me asusté, dije, bueno, es peligroso hacer ahí, dije, ¿no? Y entonces el hermano es nacido en Olancho, se bautizó en el año 2011, tiene 12 años en el ministerio, realizó estudios en la Escuela Bíblica de las Américas en la ciudad de Panamá. Él es graduado de la promoción 2016-2017. Predica actualmente en Montaraz, Choluteca, en la República de Honduras, a partir del año 2019 y hasta la fecha y sigue predicando. Nuestro hermano está realizando estudios en el segundo año de la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que es un honor para presentar a nuestro hermano. Bendiciones, amados hermanos. Amén. Vamos, hermanos. Señor Dios nuestro, muchísimas gracias, oh Padre, por concedernos la oportunidad de alimentar nuestra alma, nuestra mente con tu santa palabra. Te damos las gracias por esta hermosa ocasión de escuchar a hermano Rudy, para quien te rogamos, oh Dios, tu bendición especial, la inspiración de tu Santo Espíritu, de tal manera que su lección pueda ser comprendida por todos y que haya en cada quien la buena voluntad de poner por obra lo que de él aprendamos. Alabamos y te agradecemos, oh Dios, por esta ocasión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, mi hermano Rudy Ramírez. Buenas noches, amados hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Espero puedan escucharme bien a cada uno de ustedes. Bien, es un placer y un privilegio para cada uno de nosotros poder estar reunidos en esta hora y de poder seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Agradezco a nuestro hermano que tuvo a bien invitarme a compartir con ustedes este tema que pues he titulado los riesgos de no crecer espiritualmente. Y como todos nosotros ya sabemos, aquí en el grupo de varones en acción, somos siervos de Dios, siervos capacitados para ministrar en el reino de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra para que podamos esparcir el reino en donde Dios nos ha ubicado a cada uno de nosotros. Y como siervos de Dios, nosotros llegamos a un punto, en algunas ocasiones somos tentados a pensar, a sentir de que nosotros ya conocemos todo lo necesario de la palabra de nuestro Dios. Pensamos, estuvimos estudiando en una escuela o un instituto bíblico, por lo cual yo he aprendido lo suficiente a tal punto que ya no estoy cultivando ese anhelo, no estoy cultivando esa práctica del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y en muchas ocasiones nosotros descuidamos nuestro estudio personal como predicadores, como siervos, como maestros, como pastores, como ministros. Descuidamos nuestro estudio personal sustituyéndolo o pensamos de que el estudio de la Biblia para enseñar a los hermanos durante los cultos de adoración es suficiente para mí. Nosotros nos quedamos con esa parte del estudio de la palabra para la iglesia y consideramos que no necesitamos estudiarlo para nosotros mismos personalmente porque decimos, pues ya lo estoy haciendo mientras estudio, mientras preparo los sermones, las clases para los hermanos, ahí estoy creciendo personalmente. Y a veces pensamos que con eso es suficiente. Por lo cual considero que es muy importante que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere para cada uno de sus siervos. Como nosotros sabemos, es importante y podríamos preguntarnos si Dios quiere que el cristiano crezca. Porque lejos de ser predicadores, que seamos pastores, que seamos maestros, que seamos evangelistas, ministros, siervos, también somos cristianos. Entonces, si nosotros nos preguntamos y buscamos en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar de que Dios sí quiere que nosotros crezcamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice, ¿verdad?, que tenemos que crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y
Entonces la pregunta que ahora nos lleva, ¿existen peligros si yo no crezco? ¿Y cuáles son estos peligros? Quiero que nosotros, por favor, me acompañen al libro de Hebreos. La carta de Hebreos en el capítulo 5, en los versículos 11 en adelante. Vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 3. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice de la siguiente manera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amados hermanos, yo sé que ustedes son muy estudiosos y es un privilegio para mí poder compartir, enseñar a ustedes que tienen tantos años en el ministerio, muchos más años de lo que yo tengo de vida aquí en esta tierra. Y como ustedes sabrán, la Biblia no siempre fue como nosotros la conocemos hoy en día, como nosotros la tenemos aquí en nuestras manos. Por más de 1200 años, las personas leyeron la Biblia sin divisiones ni capítulos. Y esto fue creado, y les comento esto porque me llama mucho la atención. Esto fue creado por un hombre llamado Steve Planton, allá aproximadamente por el 1150, aproximadamente mientras él enseñaba en una universidad en París, Francia. Pero esto fue aproximadamente en el siglo XVI, que Robert Essienne, él estaba trabajando en una concordancia bíblica y él pues hizo la primera Biblia con divisiones y con versículos, divisiones de capítulos y de versículos. Y esto es algo muy útil, sinceramente esto es algo muy útil, pero también nos limita en algunos aspectos. Las cosas que son útiles, por ejemplo, nosotros citamos más fácil y precisamente lo que es la palabra de nuestro Dios. Hacemos referencias y recordamos con facilidad. Pero uno de los contras que yo encuentro en algunas ocasiones es que estas divisiones nos producen que tengamos textos fuera de contextos, donde quizás se nos dificulta poder comprender el flujo de idea y de pensamiento que tenía el escritor en la narrativa bíblica. Por eso yo decidí tomar el párrafo desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 3 del capítulo 6, porque la idea es continua. Entendiendo esto, amados hermanos, como les mencionaba, existen peligros si yo no crezco. ¿Y cuáles serían estos peligros? Como nosotros sabemos en el contexto del libro de Hebreos, el escritor nos ha estado hablando, en el capítulo 5 comenzó a hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec, presentándonos a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Y también nosotros, amados hermanos, encontramos de que Él se detiene por un momento porque él comienza a sentir de que los lectores, los hermanos, no iban a entender estas enseñanzas profundas que estaba escribiendo. Entonces él pone un paréntesis para enseñar algo diferente y luego lo va a retomar en el capítulo 7, la enseñanza de Melquisedec. Pero, ¿por qué es tan importante crecer? ¿Por qué nosotros estamos aquí reunidos en este momento? Porque nosotros queremos crecer. Entonces, el escritor comienza el versículo 11 donde dice que hay muchas cosas que decir, pero que es difícil de explicar. Y la razón que él da es que los hermanos se han hecho tardos para oír. Entonces, el escritor de los Hebreos no lo dice directamente. El escritor de los Hebreos no lo dice directamente, pero hay algo que anda mal en medio de los hermanos. Hay algo que anda mal y él lo ha dado a entender desde los primeros capítulos. Yo quiero que nosotros lo veamos. En el capítulo 2, vamos a leerlo rápidamente. En el capítulo 2, en el versículo 1, él dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Luego, en el capítulo 3, en el versículo 1, él dice, por esto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, esto es Cristo Jesús. Nos dice, consideren a Jesús. Luego nos pasamos al versículo 8, donde él dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nos dice, no endurezcas tu corazón. Luego en el versículo 12 también nos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pasamos al capítulo 4 y luego nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Continuamos nosotros leyendo en el versículo 11 y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Luego en el versículo 14, donde nos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En todos estos versículos que leímos rápidamente, amados hermanos, nosotros encontramos advertencias, pero no son cualquier advertencias, son advertencias urgentes que nosotros, amados hermanos, si somos entendidos en la palabra de nuestro Señor, vamos a poder comprender de que el escritor, él está muy preocupado. Él está preocupado por algunas situaciones que están pasando en la iglesia de su época, pero que hasta ahora no nos ha dicho cuál es el problema. Simplemente nos está dando una advertencia. No nos ha dicho qué es lo que está mal. Luego, cuando nosotros llegamos al capítulo 5, entendemos, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento y que ha sido designado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando llega a este punto, Él se detiene. Él se detiene, entonces, en los versículos 11 que vamos a estar considerando en este momento, Él nos dice, bueno, tenemos muchas cosas que decir. Pero es difícil de explicarlo, es difícil de que ustedes lo puedan entender porque se han hecho tardos para oír. Ese es el problema que el escritor de los Hebreos quiere atacar en este momento. Ahí está nuestro primer diagnóstico explícito. Él nos dice que hay un problema y el problema es que son tardos para oír. Un problema de sordera, podríamos decir en otras ocasiones. Y esto es lo que hay detrás de cada una de estas exhortaciones, de estas advertencias. Nos dice en el capítulo 2, versículo 1, estén atentos, presten atención a lo que hemos oído. Capítulo 3, consideren, no endurezcas tu corazón. Capítulo 4, tengamos miedo, porque todavía está la promesa de entrar en el reposo. El mismo capítulo 4 nos dice, sé diligente, agárrate fuerte. Esas son algunas de las advertencias que nos da el escritor. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son los riesgos de no crecer espiritualmente? Nos vamos a descuidar. Si no estamos atentos a lo que oímos, vamos a descuidar la salvación tan grande que tenemos. Si no estamos atentos a lo que oímos, no vamos a estar considerando a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a poder entrar en el reposo que Dios nos ha dado. Nuestro corazón se va a endurecer. Entonces necesitamos asegurarnos, amados hermanos, de que sabemos de lo que el escritor de los Hebreos nos está hablando. Entonces, en el versículo nos dice, ¿verdad?, que el problema por el cual el escritor les llama la atención es porque se han hecho tardos para oír. Y esto, amados hermanos, es interesante porque la palabra tardos viene del griego notros, que indica que es una mente verdaderamente cerrada. Y se utiliza figuradamente como para dar a entender una piedra específicamente. ¿Por qué una piedra? Porque es difícil de penetrar. Y muchas veces nuestra mente es muy cerrada, que no puede captar las enseñanzas de la palabra de Dios. Sucede mucho con los hermanos que vienen comenzando en la vida del cristiano. Pero nosotros como siervos de Dios, que hemos recibido una preparación, que nos hemos dedicado a servir y amar a nuestro Dios a través de la enseñanza, también podemos llegar a esta misma situación si descuidamos el estudio de la palabra. Y entonces el escritor de los Hebreos nos dice, ¿verdad? Tenemos esa palabra, se han hecho tardos. Esta palabra puede ser traducido como lentos para oír o que se han hecho perezosos para oír. Incluso se utiliza más adelante en el capítulo 6, en el versículo 12, donde les dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No leí el versículo 11, pero el versículo 11 nos dice que nosotros tenemos que mostrar la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Entonces,
Lo opuesto a la torpeza, a la lentitud, a ser tardo, es la diligencia, el fervor para convertir el mensaje de la esperanza en una seguridad de nuestra esperanza. Entonces, necesitamos ser, como dice el versículo 11, imitadores que pongamos la misma solitud hasta el fin, para que alcancemos la esperanza. Y nosotros podemos ver eso en el capítulo 11, ¿verdad? ¿Quiénes son los que por medio de la fe hicieron grandes cosas? Perdón, lo que Dios hizo con hombres por medio de la fe y la paciencia. Por lo tanto, amados hermanos, el problema que está atacando el escritor de los Hebreos es un problema de audición, un problema de oír, donde ellos simplemente están escuchando, pero no producen ningún cambio en sus corazones. Significa que hay algo malo en el corazón de ellos. El corazón de ellos no está diligente en abrazar las promesas de Dios, en convertirlas en esa fe ferviente, en esa paciencia. En cambio, nosotros encontramos entonces la palabra que está ahí, tardos para oír, perezosos para escuchar. Esa torpeza para oír es donde las promesas solamente llegan al oído, pero no hay una pasión por ellas. No hay ese fervor de que nosotros podamos servir con mucho más diligencia a nuestro Padre Celestial. Donde cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación, no produce ningún cosquilleo, no produce ningún cambio en nosotros. No hay nada que nos pueda mover de la situación en la cual hemos caído. Esto estaba sucediendo en el tiempo de que el escritor de los Hebreos envió esta carta. Y por eso, amados hermanos, yo quise compartir con ustedes también, para que no caigamos en esta misma situación, donde consideremos en algún momento, Dios no lo quiera, donde digamos, bueno, estuve estudiando la Biblia para la iglesia, ya no necesito o no estoy dándole el tiempo suficiente para mi crecimiento espiritual, porque en muchas ocasiones caemos en el error donde estamos leyendo la Biblia y pensamos, este es uno de los versículos que la iglesia necesita escuchar. Y a veces nos olvidamos donde estos son los versículos que yo también necesito escuchar. Y la otra palabra que nosotros podemos entonces también prestarle atención es que es en cuanto al oír, porque esta palabra se utiliza en similitud con tardos para oír. Ya vimos que tardos es ser torpe, ser como una piedra que no le entra nada, y ahora tenemos aquí que es el oír, porque ellos no están escuchando atentamente. Como leímos nosotros en el capítulo 2, versículo 1, dice que prestemos atención a lo que hemos oído. O en el capítulo 4, en el versículo 2, donde nos dice a nosotros, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Encontramos ahí literalmente la palabra de oír, no fue acompañada con la fe. Ellos hicieron tardo de oír. La palabra tardo de oír es que no les aprovechó, es decir, no hubo ningún provecho donde ellos escucharon la palabra de Dios, pero no produjo ningún cambio. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto. Así que el mismo problema encontramos aquí. Una palabra de buenas noticias, las buenas noticias que escucharon los hermanos, no produjo nada en sus corazones. Entró en sus oídos, pero no llega al corazón. Encuentra torpeza, encuentra lentitud, encuentra dureza. Y eso, amados hermanos, lo que el escritor de los Hebreos que quiere que cada uno de nosotros podamos comprender. Nosotros, amados hermanos, podemos incluso verlos en los versículos anteriores, en el capítulo 13, en el versículo 18 y el versículo 19, donde él, cuando les da la advertencia, les dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Notemos el cambio de desobediencia a incredulidad. Creo que esto significa, amados hermanos, que toda raíz de la desobediencia es la incredulidad, es decir, la falta de confianza o la falta de creer en las promesas de Dios. Si ustedes leen el capítulo 3 y han leído la carta de los Hebreos, van a poder comprender muy bien esto, donde allí él nos menciona, ¿verdad?, todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Pero ellos vieron, ellos escucharon, pero como no le creyeron a Dios, fueron desobedientes. Ustedes conocen muy bien la historia. Así que, amados hermanos, encontramos nosotros aquí que ser tardos para oír es oír sin fe. Es donde no hay ningún fruto después de que nosotros escuchamos la palabra de nuestro Dios.
Es escuchar la Biblia o la predicación de la palabra de nuestro Dios de la misma manera que nosotros escuchamos algún ruido en la autopista cuando vamos conduciendo. Es la misma manera cuando nosotros escuchamos el ruido de los perros ladrando en las noches. Es la misma manera donde escuchamos un ruido al fondo, pero al mismo tiempo no le estamos prestando la atención. Se han vuelto torpes o se han vuelto lentos para prestarle atención a estos sonidos. No despiertan ni producen nada en las personas. Y esto, amados hermanos, es importante que nosotros podamos comprender eso, porque no solamente el escritor de los Hebreos, nuestro Señor Jesucristo también lo mencionó. Nuestro Señor Jesucristo también lo mencionó en Lucas capítulo 8, versículo 18. Vamos a ir rápidamente a, a esta parte de las Escrituras. En Lucas capítulo 8, en el versículo 18. Dice de la siguiente manera nuestro Señor Jesucristo. Lucas 8, 18. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Cuando nuestro Señor Jesucristo terminó de contar la parábola de los 4 suelos, de las 4 tierras, donde cayó la semilla, que es la palabra de nuestro Dios, Él dice, miren atentamente, presten atención, consideren cómo ustedes están escuchando. Porque el que tiene, dice, se le va a dar más. En otras palabras, si nosotros, amados hermanos, hemos estado escuchando con fe y eso ha producido fruto donde nosotros le servimos a Dios, vamos a tener mucho más anhelo de servir a nuestro Dios. Pero si lo que nosotros hacemos, incluso lo que pensamos que tenemos, dice la Biblia, nos va a ser quitado. Así que, amados hermanos, el punto de este mensaje es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos diligentes y fervientes en la forma en que escuchamos la palabra de Dios. No escuchemos de una manera perezosa, no escuchemos de una manera pasiva, no escuchemos de una manera aburrida, porque esto es peligroso. Hay un peligro porque no solamente no vamos a crecer, vamos a estar viendo más adelante que existen otros peligros, no solamente de no crecer. El punto de nuestro Señor Jesucristo es el mismo punto del escritor de los Hebreos. Lo que está tratando de hacer es que nosotros prestemos atención a lo que estamos escuchando, a no ser tardos en oír. Y eso, amados hermanos, lo encontramos siempre en el mismo libro de los Hebreos. Hebreo nos da el diagnóstico, nos da el problema, pero también nos da la solución. ¿Cuál es el remedio entonces para este problema? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Alguien podría decir, no, pues, no es como que sea una enfermedad. Estoy utilizando la palabra de remedio, ¿verdad? No es que como que sea una enfermedad el no poder comprender la palabra de nuestro Dios. Pero el texto, amados hermanos, si nosotros continuamos leyendo, nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Si nosotros somos honestos, sabemos que hemos leído, hemos escuchado muchas predicaciones de este versículo, donde en ocasiones se regaña a la iglesia porque queremos que cada uno de los hermanos crezca. Queremos que cada uno de los hermanos pueda servir a nuestro Dios con alegría, como nosotros lo hacemos. Pero también es importante que podamos notar cuáles son los problemas por los cuales las personas no están creciendo. Bueno, la primera razón es que se han hecho tardos para oír, tardos para entender. No están prestando la debida atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Así que nos dice aquí, encontramos términos como personas inmaduras o tener necesidad de leche, eh, que eso específicamente es para un bebé. También encontramos más adelante lo que es el alimento sólido, que esto en versículo 13 nos menciona que es el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los maduros espiritualmente, el versículo 14, perdón. Entonces, una persona que tiene problemas de escuchar la palabra de Dios, especialmente de comprender la palabra de nuestro Dios, de prestarle la atención, es comparada con un bebé que tiene que beber leche. Y no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Porque sabemos que los bebés necesitan esa leche para crecer. Pero ¿por qué entonces utilizó él esta imagen de, de un bebé? La respuesta a esto, amados hermanos, sabemos porque el bebé tiene una edad donde no puede comer todo, donde necesita esto y él recibe todos sus nutrientes a través de la leche. Que cuando va creciendo, él va a poder comer algún tipo de alimento más sólido.
Así que, ¿cuál es el remedio? Les preguntaba hace un momento, ¿verdad? Bueno, porque hay algunos cristianos que están estancados en esta etapa del desarrollo de los bebés con la enfermedad de que no pueden entender la palabra de Dios. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es el remedio que tenemos nosotros para eso? Hay que tener en cuenta, amados hermanos, de que ser tardos para oír no es un problema físico, por decirlo así. Las personas sordas, trayéndolo ya a colección, son personas que pueden ver más agudamente que otras personas. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos comprender un poco este juego de palabras que utiliza el escritor. Porque lo que él nos está diciendo aquí, que hay una incapacidad de hacer el uso, hay una incapacidad de hacer uso de la palabra escuchada para que podamos nutrirnos con la fe y que pueda producir frutos de obediencia. El que no escucha bien la palabra de Dios es una persona pasiva, se vuelve una persona perezosa, que no alcanza ni puede comprender las promesas de Dios, ni las abraza. Porque cuando nosotros comprendemos esas promesas maravillosas, amados hermanos, que como nos dice el escritor, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, esas promesas maravillosas, preciosas promesas liberadoras, nosotros podemos comprender que cada una de las cosas que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Así que también tenemos el otro término que es madurar, las personas maduros espiritualmente. El versículo clave para que nosotros podamos comprender la solución es que en el versículo 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. Si la comida sólida, que es bien apetecible, que es bien digerible para los maduros, ¿con qué comida entonces se vuelve maduro una persona que solamente come leche o que solamente toma leche? Bueno, te vuelves maduro, nosotros los bebés van creciendo con la leche, es decir, pero con el uso, como nos dice ahí la misma palabra, que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados. El problema con estos cristianos que no están creciendo espiritualmente es que el problema no es que sea la leche, sino de que ellos no se están ejercitando con esa leche que tienen. Si nosotros vemos aquí, nos dice, ¿verdad? Que por el uso, por la práctica, por el ejercicio, de utilizar cada una de estas cosas van a poder comprender lo que es lo bueno y lo malo. En esto, amados hermanos, es importante que nosotros como podamos comprender que el cristiano maduro, este cristiano maduro, él ha utilizado esa leche para poder crecer. Y estos cristianos inmaduros es que no utilizan la leche para que ellos crezcan. Es decir, tienen la leche, pero no la utilizan para que puedan crecer. Como les decía, escuchan, pero no la ponen en práctica. Así que, amados hermanos, es importante, como les decía, que nosotros podamos comprender eso. La leche se utiliza para que nosotros podamos crecer, pero si la utilizamos correctamente, para que nosotros podamos llegar a ese nivel de crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso, amados hermanos, nos dice, ¿verdad? Ellos tienen nuevamente necesidad de que se les vuelva a enseñar. Vamos a estar viendo eso más adelantito. Los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos, ustedes entienden muy bien, ustedes lo saben, por eso no voy a ahondar tanto en esto, de que las primeras enseñanzas son lo que se les enseña a una persona cuando está comenzando su vida espiritual, cuando son transformados por medio del Evangelio. Nosotros, amados hermanos, necesitamos poner a Dios primeramente en nuestra vida para que Él nos pueda ayudar en ese desafío de poder llegar a comer ese alimento sólido de la palabra. Pero necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales para desarrollar una mente que discierne entre el bien y el mal. Pero no solamente el bien y el mal, sino discernir de la sana doctrina de la falsa doctrina. Porque por eso el escritor se tomó un momento para explicar eso. Porque él comienza a hablar de Melquisedec, un tema algo complicado, un tema que a veces nosotros lo omitimos, un tema que a veces no le enseñamos a la iglesia, hay iglesias que ni siquiera han escuchado el nombre de Melquisedec. Entonces, tropiezan con enseñanzas, con enseñanzas que las mal llamadas iglesias, las falsas iglesias, comienzan a dar, como salvo siempre salvo, y las otras que ustedes ya conocen. Entonces necesitamos, amados hermanos, comprender
primeramente las doctrinas principales, los primeros rudimentos del mundo, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que en el capítulo 6 nos da eso. En el versículo 6 nos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Nos dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Lo que le enseñamos a las personas cuando vamos a predicar el evangelio, cuando ellos están comenzando la vida cristiana, es de que deben arrepentirse de sus pecados, de la fe en nuestro Dios, que tienen que creer, que es importante creer en lo que Dios nos dice creer, de que Él existe, creer en el sacrificio que hizo Jesús, de la doctrina de bautismo, ¿no? Comienza de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice el escritor del Hebreo que estas son las enseñanzas básicas que se le da a una persona que está comenzando en la vida como cristiano, una vida cristiana. Y hay personas que a veces ni siquiera se les enseña acerca de la imposición de manos, o hay otras personas que no se les enseña acerca de la resurrección de muertos, solo así rápidamente les decimos, cuando venga Cristo van a resucitar. Pero no llegan a comprender muy bien lo que significa eso. Entonces, la forma en que nosotros bebemos la leche al inicio es la que nos da a nosotros ese crecimiento. Lo que esto significa, amados hermanos, es que si nosotros queremos crecer y deleitarnos con toda la plenitud de la revelación de nuestro Dios, no lo hacemos saltando de la leche a la carne, Dios solamente. No, lo hacemos en la manera en que nosotros nos bebemos esa leche, disfrutamos esa leche, en la manera en que nosotros somos perspicaces para que podamos dirigir correctamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La palabra clave que nosotros tenemos es la madurez. No es que vamos a saltar directamente de leche a la carne, sabemos que no pasa así con los niños. La clave es la forma en como nosotros lo hacemos. Lo primero, bebemos la leche, es decir, escuchamos la leche de la palabra, escuchamos las palabras de nuestro Dios, el mensaje de las promesas de Dios, del Evangelio. Lo leemos nosotros en la Biblia, nosotros nos sentamos a escuchar la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios y entonces vamos a obedecer. Eso es muy serio y tenemos que ser diligentes en aplicar eso en nuestro corazón. Porque un problema que tienen los hermanos, que tenemos en algunas ocasiones los hermanos, es que se preocupan cuando dicen, por ejemplo, yo no entiendo lo que dice Apocalipsis, yo no entiendo las enseñanzas del libro de Apocalipsis. En cierta ocasión una mujer dijo hace ya mucho tiempo que no te preocupes tanto lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que tú entiendes y no pones en práctica. Porque nosotros conocemos los mandamientos de nuestro Dios, donde se nos dice que tenemos que participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Pero a veces nos preocupamos por lo que no entendemos de Romanos o no entendemos de Apocalipsis y se nos olvida que tenemos que cumplir estos mandamientos. Es por eso que necesitamos aplicar cada una de estas enseñanzas a nuestro corazón y a nuestra mente y a raíz de eso vamos a ir creciendo espiritualmente. Necesitamos saborear, necesitamos digerir cada una de estas enseñanzas y de esa manera vamos a ir creciendo espiritualmente. No necesitamos una revelación divina para saber qué es lo que está mal en las cosas que Dios nos pide a nosotros en algunas ocasiones. Sabemos muy bien que matar, que robar, que mentir, que cometer adulterio es pecado. Y no necesitamos que un ángel nos venga en visión de noche para decirnos, tú no tienes que hacer eso. Eso ya lo comprendemos nosotros. Pero en algunas ocasiones las personas se dejan engañar por el pecado y adulteran, matan, roban y mienten. Y eso es porque no escuchan atentamente la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, nosotros somos llamados a crecer. Y cuando nosotros dejamos de crecer, corremos varios riesgos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quedamos estancados, ya no nos preocupamos tanto como si dejé de leer la Biblia. Y cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, va en consecuencia dejar de orar. Y cuando nosotros dejamos de orar, pensamos de que ya podemos hacerlo por nosotros mismos. Es como que le decimos a Dios, Dios, hoy no te necesito. Hoy no voy a orar porque no te necesito. Puedo hacer todo lo que tengo planeado hacer durante el día con mis propias fuerzas. Por eso, el escritor de los Hebreos en el mismo capítulo 6, como les decía, es consecuente la enseñanza. Él nos dice, necesitamos dejar las primeras enseñanzas, los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, vamos adelante a la perfección. Avancemos hacia la madurez.
no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, es decir, las primeras enseñanzas básicas, no. Y mire que aquí el escritor nos menciona tres partes, por decirlo así, lo menciona en tres cosas en este versículo, que nos dice que tenemos que dejar las enseñanzas elementales, las enseñanzas básicas o los rudimentos, nos dice que necesitamos avanzar hacia la madurez y nos dice que no tenemos que volver a echar nuevamente el fundamento. Aquí tenemos que hacernos algunas preguntas. Eh, tenemos que hacer algunas preguntas, porque como vimos en el versículo 12, ¿verdad? Él nos dice, les dice a ellos, ustedes deberían ser maestros, pero el problema está que ellos tienen la necesidad de que se les siga enseñando lo mismo. Y eso en algunas ocasiones pasa lo mismo con la iglesia. Existen algunos hermanos que por más que les enseñamos del diezmo, por más que les enseñamos del instrumento, ellos les cuesta captar eso. Ellos necesitan que les estén enseñando constantemente. Lo que dicen, no, a mí el hermano me ha enseñado que no tenemos que diezmar, pero ellos no van a la Biblia, no agarran la Biblia. Por eso él nos dice, ¿verdad?, que necesitamos dejar estas enseñanzas elementales y avancemos a la madurez, no echando nuevamente los fundamentos. A veces cada año se está repitiendo cuáles son y es importante, no digo que no sea importante, pero cada año siempre se les vuelve a enseñar a los hermanos porque nosotros cantamos instrumentos, porque nosotros en la adoración no participan las hermanas. El texto nos dice a nosotros que estas enseñanzas son muy importantes, pero que no necesitamos hacerlo, necesitamos avanzar, necesitamos ir creciendo, necesitamos avanzar a la madurez espiritual, porque si nosotros no crecemos, vamos a ver en algunos versículos que podemos apostatar de nuestra fe, nos vamos a estancar y en vez de servir a nuestro Dios, lo que vamos a hacer es quitarle la bendición a otras personas. Entonces, nosotros encontramos en esta lista, ya en el versículo 6, en capítulo 6, encontramos la lista de los primeros rudimentos que se les ha enseñado a los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Está hablando de los cristianos en el tiempo del escritor de los hebreos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Significa que ellos, estas personas, necesitaban que se les volviera a enseñar cada una de estas cosas. ¿Y qué es lo que difiere o qué es lo diferente a echar nuevamente el fundamento? Que no deberían hacer. Perdemos tiempo, perdemos materiales, perdemos muchas cosas. Entonces necesitamos nosotros no volver a enseñar, sino decirles que lo que se les ha enseñado, ellos tienen que ponerlo en práctica. Y cuando nosotros ponemos en práctica lo que ya conocemos, lo que se nos ha enseñado, entonces vamos a alcanzar un nivel de madurez. Por eso el versículo 14 nos decía, los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces, no se necesita, amados hermanos, o lo que el escritor nos dice, de Hebreos nos dice, que no tenemos que volverles a enseñar lo que ellos ya deberían de saber. Si no lo saben, pues es necesario enseñarlo, ¿verdad? Porque puede haber dos problemas. O es un mal maestro o tenemos malos alumnos. Entonces, el escritor nos dice que no tenemos que volver a enseñar, no tenemos que volver a echar el fundamento de lo que ya se hizo, sino que ellos tienen que ponerlo en práctica. Por el uso alcanzamos la madurez. Entonces, el problema de estas personas no era que no conocían estas enseñanzas, sino que no las ponían en práctica en sus vidas. Eso es lo que nos dice. Y es más, los versículos siguientes, por ejemplo, el versículo 6, nos menciona, perdón, versículo 7 nos menciona, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Este es el problema, la lluvia, aquí en esta analogía que nos está haciendo el escritor de los Hebreos, es decir, la leche de la palabra de Dios, la palabra de Dios, cuando produce espinas y malas hierbas o que produce una vegetación inútil, lo que va a hacer, dice, su fin es ser maldita y ser quemada. En otras palabras, los lectores, los cristianos que habían aprendido a cómo usar la palabra de Cristo, la leche espiritual, ellos podían discernir entre lo bueno y lo malo, iban a producir bendición, iban a producir frutos que le dan la gloria a nuestro Dios. Iban a producir frutos
para la iglesia, iban a producir frutos, un verdadero fruto. Y lo que se ha perdido, las personas que no han producido para nuestro Dios, sino que producen espinas y cardos, estas personas dicen que van a ser maldecidas, van a ser eh, quemadas. El cristianismo, amados hermanos, el cristianismo tiene que ver con la transformación moral y espiritual en la vida. El escritor tiene mucha esperanza en estas personas. Aunque ellos son tardos para comprender, él les habla con mucho cariño. Por ejemplo, en el versículo 9 nos dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Él les dice, estamos seguros de lo que nos espera es lo mejor. Ellos habían sido tardos para oír y se habían descuidado en parte, pero en realidad no es demasiado tarde. Él les dice, el escritor le hebreo, todavía hay esperanza, no es tarde. Él nos está animando a nosotros que todavía hay tiempo, que podemos ser diligentes, que nosotros podemos tener plena seguridad de nuestra esperanza. El versículo 1 nos dice, avancemos hacia la madurez. Claro, tú puedes ser tardo para comprenderlo, pero tú puedes llegar a comprenderlo. Eso es lo que el escritor de los Hebreos nos dice. Y algo más maravilloso, amados hermanos. No solamente nos quedamos con los riesgos, es decir, no comprender muy bien, no servir a nuestro Dios, apostatar, porque es uno de los riesgos que nos apartamos. No lo leí, el versículo 4 nos dice, es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es un tema para otra lección. Pero eso es uno de los riesgos, apartarnos de la fe. Y el escritor de los Hebreos nos ha escrito y nos ha advertido y nos anima constantemente que avancemos hacia la madurez, que vayamos hacia la perfección. Y algo para terminar, el versículo 3 nos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. Como ustedes saben, como cada uno de nosotros sabemos, Dios es el que gobierna el proceso de la santificación. Dios es el que nos santifica. Su palabra nos ha enseñado a nosotros de que Él es el que nos va a santificar, el que nos ha ayudado en este proceso de santificación, pero que también hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Filipenses 2:12 nos dice, eh, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Así que, amados hermanos, es importante de que no nos quedemos estancados, que pensemos, bueno, yo estudié, en mi caso personal, estudié en la Escuela Bíblica de las Américas en Panamá, y yo pueda decir, pues ya estudié la Biblia, la leí de Génesis hasta Apocalipsis, ya los hermanos me enseñaron lo que necesitaba comprender. Pero nuestra mente a veces nos juega malas jugadas y hay muchas cosas que yo ya no recuerdo de lo que estuve estudiando en la escuela bíblica. Solo cuando voy, leo nuevamente los versículos, leo, esto fue lo que me enseñó el hermano. Pero cuando nosotros encontramos, cuando llegamos a un estado tal de conformidad y pensamos, yo ya no necesito estudiar la Biblia. Pregúnteme lo que usted quiera saber y yo con gusto le voy a responder. Porque pensamos que somos la enciclopedia, bueno, ahorita no recuerdo ninguna, pero pensamos de que ya lo sabemos todo. Tengamos el cuidado, amados hermanos, de no llegarnos a estancar, sino que continuemos avanzando en nuestro crecimiento espiritual para que podamos servir correctamente a nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que nos permite que nosotros podamos servirle a Él dentro de su reino. Él es el que nos permite que nosotros podamos estar a cargo de una congregación para que podamos servir para el crecimiento, para la expansión del reino. Yo me siento muy agradecido por este grupo, aunque no me conecto eh, en vivo, escucho las enseñanzas a través de YouTube y me encanta escuchar las enseñanzas de cada uno de ustedes. Me encanta escuchar las enseñanzas porque así vamos creciendo espiritualmente con cada una de las enseñanzas que cada uno de ustedes como siervos de Dios se preparan para continuar enseñando a los demás siervos. Y esto, amados hermanos, es algo maravilloso porque de esa manera vamos avanzando en nuestra madurez espiritual. Así que, amados hermanos, como siervos de Dios, no lleguemos a estancarnos, no lleguemos a pensar de que ya no necesitamos estudiar la palabra de Dios, sino que tenemos que poner en práctica, como dice el escritor, por el uso
Vamos a ejercitar nuestros sentidos para discernir lo que es bueno y lo que es malo, para comprender lo que es la sana doctrina y lo que es la falsa doctrina, comprender cada una de las enseñanzas que Dios nos ha dejado aquí en la Biblia. Enseñémosle a la iglesia que no tiene que ser tarda para escuchar, es decir, para comprender, que sean perezosos, que por más que uno les enseñe, una hermana en cierta ocasión me dijo, ay hermano, me dice, han pasado 3 predicadores en la congregación donde yo estoy, y la hermana me dijo, ya, el Hebreo 5:12 me dice, nos los han enseñado enojados, nos los han enseñado con alegría, nos los han enseñado como en la escuela me enseña, amo a mi mamá, como esas enseñanzas de diferentes maneras, me dice, pero nosotros somos tardos, dice, nos cuesta comprender. No nos cansemos, hermanos, de enseñar, no nos cansemos de animar a la iglesia, no nos cansemos de crecer nosotros para que podamos ayudar a crecer a la iglesia, porque si yo no crezco, no voy a poder ayudar a crecer a la iglesia. Si yo no crezco, si yo me quedo estancado, la iglesia también, aunque sabemos que es independiente porque Dios es el que produce el crecimiento en cada una de las iglesias, pero también depende de nosotros, en nuestro servicio, de lo que Dios nos ha dado a cada uno. Así que hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo en esta maravillosa noche, que la paz de Dios llene cada uno de nuestros corazones y que podamos seguir creciendo, que podamos nosotros seguir anhelando esa palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Muchas gracias, mi amado hermano Rudis, por una clase tan excelente como la que nos ha impartido en esta hermosa noche. No sé si qué es lo que procede en esta sección, ¿verdad? Creo que es bien en la sección de preguntas y respuestas. Nuestro hermano Marvin Maradiaga tiene la mano levantada. No, después. Ok, excelente. Sí, hermano Rudis, queríamos agradecerle en nombre Entonces de el la hermano que continúa plataforma. con el programa. Queremos agradecerle, hermano Rudis, por la exposición que nos ha dado en esta hermosa noche. Realmente, hermano, es un tema que nos pone a la reflexión. Sin duda, hermano, también nos pone a exhortar. Es una exhortación que también recibimos de parte de la palabra, porque en realidad, hermanos, no podemos conformarnos cada día. Creo que hay algo que aprender, siempre tenemos algo que aprender. Y el conocimiento, hermano, es el que nos hace estar siempre firmes delante del Señor. Una de las cosas que siempre he dicho yo y la palabra del Señor lo recalca, es de que por falta de conocimiento es que varias veces el pueblo no avanza, el siervo no avanza, la falta de conocimiento. Yo creo que lo que el hermano Rudis ha dicho en esta hermosa noche es una gran verdad, que debemos de ser, debemos de poner más, podernos enfocar más en oír, hermanos, ser diligentes para escuchar el mensaje de Dios. El hermano me impactó cuando decía que la palabra tardo para oír es como oír sin fe. Y esa palabra me impactó, hermanos, porque es bien cierto. A veces oímos la palabra con una tremenda negligencia. Y esa es la razón de la que varias veces la palabra no hace impacto en nuestras vidas. En nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos la exposición que nos ha dado en esta hermosa noche, hermano Rudis Ramírez. Le agradecemos, Amén. amado hermano. Y voy a proceder entonces. Yo sé que hay preguntas. Ya nuestro hermano Marvin tendrá algún comentario, tendrá alguna pregunta quizás. Vamos a accederle los micrófonos al hermano Robert Montero desde República Dominicana. Él estará moderando el tiempo de los comentarios y preguntas. Adelante, mi hermano Robert. Muy buena noche, queridos hermanos. Que el Señor siga bendiciéndonos grandemente. Gracias a Dios, gracias a nuestro querido hermano Rudy Manuel Ramírez por este gran mensaje de la palabra de Dios, los riesgos de no crecer en el reino de Dios. Basado en Hebreos 5:11 en adelante, esto es súper interesante.
Así que de inmediato procedemos a dar a todos nuestros hermanos que estén interesados en adornar este gran mensaje de la palabra de Dios con sus comentarios y aportes. Así que de inmediato cedemos la palabra a nuestro querido hermano Malvin Maradiaga. Los hermanos pueden hacer sus preguntas o comentarios que nuestro hermano Rudy está en la mejor disposición de responder. Adelante, hermano Malvin. Dios le bendiga. Gracias, hermano Robert. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, hermano Rudy Ramírez. Es un gusto conocerle. Escuché que era de Monjarás. Pues yo soy de Choluteca, pero radico aquí en San Pedro Sula y tengo familia en Monjarás también. El tema que usted nos expuso, hermano Rudy, es que los riesgos de no crecer espiritualmente es fundamental porque es un riesgo realmente, porque a veces hay muchos cristianos olvidadizos, definitivamente que sí. Y el texto que me quedé yo, hermano, que usted leyó fue en Hebreos 4:11, 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Interesante, hermano, porque en la profesión, la vida cristiana, cuando la iniciamos es una profesión, es cuando vamos, entramos a un colegio, empezamos esa profesión y tenemos que culminar esa carrera para poder obtener ese título. Así es la vida cristiana. Un día llegamos al nuevo nacimiento, ¿no? Y nacimos de nuevo y somos niños espiritualmente, pero vamos creciendo, nos van dando alimento, y ya llega un tiempo que debemos de ser maestros, dice. El mismo apóstol dice, debemos de ser maestros, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Hay un eslogan importante que dice, ¿quiere dejar de crecer? Tienes que dejar de leer. ¿Quieres mantenerte creciendo? Tienes que mantenerte leyendo. Y hay que leer la escritura, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir a esa meta, a ese premio, Y me gusta lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Hay algún micrófono ahí. Dice el apóstol Pablo, mire que aunque nosotros ya seamos maestros y sigamos enseñando, sigamos aprendiendo, y lo que enseñamos seguimos aprendiendo, pero no nos quedemos ahí, tenemos que seguir más aprendiendo. Y ya la única forma de no caer en ese riesgo de no crecer espiritualmente. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queremos este premio que es la vida eterna, sigamos creciendo, no caigamos en riesgo. Así es que sigamos adelante, hermanos, y muchas gracias, mi hermano Rudy, por este tema tan importante. Que Dios me lo bendiga y saludos a la obra de Monjarás y muchos saludos a todos ahí. Que Dios me lo bendiga, hermano. De sabiduría siempre. Amén, hermano. Igual es un placer conocerlo. Claro que sí, hay muchos textos los cuales tuve que omitir, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero que nos dejan una gran enseñanza. Y claro que sí, hermano, es una bendición. Yo saludo a los hermanos de por allá, bueno, de por aquí en Mojará. Tal vez hay un hermano Pedro que se llama ahí, con usted se reúne, hermano Pedro. ¿Pedro Núñez o Pedro Gómez? Núñez. Ah, claro que sí, claro que sí. Me lo saluda Marvin Maradiaga, que es amigo de Doroteo, el hermano de él, dígale, por favor. Yo se lo saludo, mi hermano. Perfecto, gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Malvin. Bueno, ya agregó nuestro hermano Rudy, ya agregó algo al comentario del hermano Malvin. Estamos llamados, hermano, a crecer. Si no crecemos, ya usted sabe lo que sucede, nos corta el Señor. San Juan 15. Pasamos ahora con nuestro hermano Carlos Abello, quien nos va a dar el comentario del lugar. Adelante, hermano Carlos. Gracias, hermanito Robert. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y felicitaciones a nuestro hermano Rudy. Muy buena enseñanza, hermanos. Una buena reflexión. Dios es bueno, hermano. Mi comentario en este caso es que es con los puntos en los cuales tenemos que lidiar en el ministerio del Señor. Con mucha paciencia, con mucho amor y también con mucha fortaleza. Porque nos vamos a encontrar con hermanos con actitudes que no quieren aprender, sino estar allí.
El caso de Hebreos 5:11 que el hermano estaba tocando referente al oído y ser tardo para el oír, me hizo acordar de la defensa del hermano Esteban allá a las alturas de Hechos, capítulo 7:51, que dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces vemos allí también uno de los problemas graves de lo que nos enumeró también nuestro hermano Rudis, de que el Espíritu Santo quiere hacer la obra en las personas, y esta obra más que todo va en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en ellos, pero por su dura cerviz no es posible. Y esto de la cerviz, hermano, lo encontramos varias veces en el Antiguo Testamento, donde Deuteronomio 10:16 dice, no endurezcáis más vuestra cerviz. En el capítulo 31:27, yo os conozco tu rebelión y dura cerviz. Y es triste eso, hermano. Hoy en día hay hasta dura cerviz. En esta cosa se enfrentó, vuelvo y repito, Esteban, y nosotros también. Pero vuelvo y repito, armémonos de valor y de paciencia y de vigor y de esfuerzo que nos da el Espíritu Santo, sobre todo en oraciones, para enfrentar este tipo de puntos o de flagelos. Cuando la persona se hace tardo de oír, hermanos, y endurece, por supuesto, su corazón. Consecuencia de eso, el Espíritu Santo, hermanos, no puede obrar bien en ellos. Ese es mi comentario, hermanos. Dios le bendiga. Gracias nuevamente a nuestro hermano Rudis por este mensaje precioso. Dios le bendiga. Gracias, hermano Robert, por el pase. Amén. Amén, hermano. Amén. Hermano, Gracias, Rubén, hermano. ¿tiene algo que agregar para luego de ese comentario que usted, si quiere agregar, pasamos con nuestro hermano Pedro Batres? Hermano Rudy, ¿tiene algo que agregar al comentario del hermano Carlos Abello? Solamente, hermano, ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? A conectar la enseñanza con otras partes de las Sagradas Escrituras y, y más que todo, ¿verdad? Porque todo es parte de Dios, todo proviene de nuestro Dios, que es el que nos permite, el que nos ayuda en cada una de estas enseñanzas. Y claro que sí, es importante siempre tener esa paciencia con los hermanos duros de servir, ¿verdad? Sabemos que en la Biblia nos dice que tampoco los podemos correr, tampoco los podemos echar, sino que hay que esperar a que venga nuestro Señor. Sí, hermano Pedro, continúa usted. Bueno, yo pienso de que el tema que usted nos ha presentado atañe de una forma exclusiva a los predicadores que estamos conectados. Y ese objetivo me lleva a mí a pensar en que es un tema muy importante y desafiante para los que estamos conectados, porque la iglesia espera mucho de nosotros. Predicamos, que les enseñamos, y esperan de que los predicadores demos alimento sólido a ellos. Pero un predicador no puede dar alimentos sólidos si ese predicador no está bien alimentado. Yo creo que las congregaciones necesitan predicadores capaces con solidez doctrinal, con conocimiento amplio. Es importante reconocer de que en estos tiempos actuales, en las congregaciones hay hermanos y hermanas que son muchos de ellos profesionales, egresados de la universidad, tienen su carrera universitaria, son médicos, abogados, ingenieros, otros están a punto de bachillerarse. ¿Y qué tal el predicador? Se va quedando atrás, se va quedando atrás y se va formando una barrera entre aquellos profesionales y ese predicador, que incluso tal vez no habla muy bien el español, comete errores en su vocabulario, ya no digamos debilidades doctrinales. Hermano Rudis, el tema suyo ha sido muy desafiante para todos los que estamos conectados, porque nos sirve como un campanazo para poder avanzar en conocimiento, poder convertirnos en, como se dice popularmente, en ratones de biblioteca, comer libros, ¿verdad?
es empaparnos de las Santas Escrituras, porque estos tiempos son tan desafiantes, es un reto para los predicadores. Y los predicadores que no avanzan, que no progresan, van quedándose vacíos en sus edificios, porque las congregaciones son más exigentes ahora. Gracias, hermano. Hermano Rudy, si tiene que agregar algo al comentario de nuestro hermano Pedro Batres, este es el momento. No, es muy acertado, hermano, realmente que sí. Nos debería de llamarnos la atención constantemente eso, porque cuando nos descuidamos, como les decía, ¿verdad? Si nosotros no crecemos, la iglesia no va a crecer. Y aunque sabemos muy bien que Dios puede utilizar otros medios para que la iglesia crezca, ¿verdad? Que nosotros no somos indispensables en el reino, pero que Dios nos ha utilizado y nos ha puesto ahí para que hagamos nuestra tarea, nuestra labor. Muchas gracias, hermano. La verdad que hemos sido muy acertado. Necesitamos siempre seguir creciendo. Nuestro hermano Raúl creo que sigue. Sí, nuestro hermano Raúl Durán. Adelante, mi querido hermano. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Un abrazo caluroso a cada uno de ustedes. Precisamente el anhelo de aprender, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que me motiva a mí. Estoy seguro que a muchos de ustedes para estar reunidos a esta hora. Es admirable aquellos que lo hacen hasta en la madrugada. Terminé de trabajar a las 9 pasaditas, un poco cansado, pero el anhelo de aprender. Siempre el Señor va a usar a alguien para enseñar. Y doy gracias a Dios por usar al hermano Rudy en esta noche. Solo quería comentar que el Nuevo Testamento enfatiza la importancia de la enseñanza. Y hay algunos cristianos que son llamados prácticamente a ejercer el don especial de la enseñanza. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Corintios, en Romanos 12:7, Primera de Corintios 12:28. Algunos, ¿verdad? Pero todos somos llamados al ministerio más informal de enseñar y amonestar a otros. Y lo vemos allá en Colosenses 3:16, donde dice de que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, para que puedan unos a otros poder enseñarse, exhortarse con amor. Entonces, ese ministerio informal de amonestar, consolar, es para todos, para todos. Pero los cristianos que se quedan espiritualmente inmaduros no podrán hacer ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro. O sea que es un desafío, ¿verdad? Es un desafío para cada uno de nosotros, como decía nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Es un desafío a estudiar, ¿verdad? O sea, el ser perezosos en estudiar es el motivo de eso, ¿verdad? O sea, que no se puede enseñar a otros, ¿verdad? Porque no hay discernimiento, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar todos los días, todos los días. El alimento espiritual, así como no se nos olvida comer el alimento material. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Muchas gracias. Edificante el tema. Gracias a usted, mi querido hermano Raúl Durán. Si quiere agregar algo, hermano Rudy, para pasar a lo que son los comentarios en los chats, y así le damos otra oportunidad a otros hermanos que quieran participar. Gracias, hermano Raúl, por su comentario. Muy acertado también. Y vemos, nosotros podríamos continuar hablando de esto toda la noche y podríamos ir encontrando muchos versículos en la Biblia, ¿verdad? Donde nos enseña y nos exhorta a que continuemos con nuestro crecimiento y nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano. Solamente eso. Hermano Robert, prosiga con el programa. Amén. Tenemos aquí en el chat donde nuestro hermano Felipe nos saluda a todos y nos bendice en nombre del Señor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Tenemos a nuestro hermano Raúl Durán que nos dice buenas noches, hermanos.
También nuestro hermano Carlos Abello nos hace mención de la alabanza que Dios usó a nuestro hermano Bladen. Bonita alabanza, hermano Bladen. Gracias, dice nuestro hermano Carlos. También nuestro hermano Bladen. Gracias a Dios, hermanito Carlos Abello. Tenemos aquí un hermano que se conecta como Huawei, donde nos dice, amén, excelente tema. Saludo desde Puerto Cortés, hermanos. Nuestro querido hermano Armando Gómez Pérez nos dice, bendiciones para todos mis queridos hermanos que le adoran al Padre en espíritu y en verdad. Muy bueno el mensaje. El que persevera atentamente, guardando y prácticamente y practicando la palabra de Dios, este será salvo. Mateo 24:14. Nuestro querido hermano Jorge Cambronero nos dice, gracias hermano por esa enseñanza. Nuestro querido hermano Fausto Piña, nuestro hermano y aquí de nuestra amada República Dominicana, nos dice también, gracias por esta edificante lección. Dios sea nuestro crecimiento en todo sentido. Nos habla nuestro hermano Filogonio. Bendiciones, mis hermanos. Esto es real y pasa cuantos predicadores creen saberlo todo. Y es mejor siempre leer y leer la Biblia, meditando, dice aquí nuestro hermano, meditando. Tengo un icono aquí que no me permite ver la parte que me hace mencionar, pero dice meditando, pudiéramos decir que día y noche, y Dios nos hace crecer. Dios siga bendiciendo su palabra bonita. Noche para todos. Saludo desde Mexicali. Eso es el hermano Filogonio. También hace nuestro hermano Huawei diciendo amén. Hasta ahí son los comentarios del meeting. Y si alguno de nuestros hermanos, todavía creo que nos queda algo de minuto, hermano Rigoberto. Si alguno de los hermanos quiere agregar un comentario, todavía estamos a tiempo. Puede levantar su manito y comentar sobre ese gran tema que ha traído a colación nuestro hermano Rudy, dirigido por el Espíritu Santo. Si hay alguien más, si no hay más, entonces estaríamos, bueno, nuestro hermano Pedro Batres quiere también agregar algo más. Adelante, mi amado hermano. Sí, solamente quiero poner como ilustración el campo de la medicina. Los médicos siempre estudian y van a congresos, van a seminarios para vivir actualizándose. No pueden quedarse atrás. Saben de que el médico que se quede atrás pierde clientela y se va quedando a la saga. Así sucede también en el campo nuestro, ¿verdad? Con muchos consiervos que no se actualizan, que no crecen en conocimiento, entonces se van quedando a la saga, van quedando atrás y van quedando tras la sombra, mientras que los predicadores que han avanzado continúan causando impacto con temas que realmente alimentan con solidez al público. Comparación es muy importante que nosotros también la tomemos en cuenta. Gracias. Gracias a usted, mi querido hermano Pedro. Realmente, hermanos, al final del Evangelio de San Mateo, hace una mención importante. Vayan y prediquen. Y una vez dice, enseñándole que guarden, enseñándole. El apóstol Pablo recibió la enseñanza de 3 años de ministerio, como siempre digo, en 3 días. Lo capacitó el Espíritu Santo y lo puso al nivel de los apóstoles. Pero asimismo, nosotros, como dice el hermano Pedro, si no nos capacitamos, hermano, lastimosamente no podemos enseñar. Tenemos que prepararnos para enseñar. Nuestro hermano Rudy, si tiene algo más, u otros hermanos, antes de pasar con nuestro querido hermano Rigoberto, todavía tenemos unos minutos.
De lo contrario, entonces cedemos a nuestro querido hermano Rigoberto Chamalé los micrófonos. Muchas gracias, que Dios bendiga y Dios guarde. La paz de Dios. Muchas gracias, mi amado hermano Robert, por moderar este tiempo tan importante, hermano, como lo son los comentarios y son las preguntas. Recordemos que los comentarios y las preguntas son los que nos permiten ondear, profundizar el tema, como se ha hecho el día de hoy. Entonces, quiero agradecerle a todos nuestros hermanos que comentan, a todos nuestros hermanos que con sus comentarios se logra que el tema se pueda extender en los minutos, amado hermano, que no se pudieron extender, pero que las preguntas y los comentarios hacen ondear más el tema. Así que yo agradezco a todos los hermanos que siempre están con sus comentarios y sus preguntas. Vamos a abrirle los micrófonos entonces a nuestro amado hermano Antonio Muñoz desde el Ecuador. Él tiene a cargo la oración final. Así que adelante, mi amado hermano Antonio. Vamos a orar. Amantísimo Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Padre, por esta oportunidad de crecer, de aprender más de ti, Señor. Gracias por los hermanos que se esfuerzan cada día para traer estudios nuevos, estudios novedosos, estudios que permiten que uno aprenda y pues pueda tener la necesidad de poner en práctica en cada una de nuestras congregaciones, Señor. Te pido pues por cada uno de ellos que tú los bendigas, que tú los sigas guiando, Señor, para trabajar en tu obra y hacer crecer tu obra, Señor. Bendice estas reuniones, Señor, y permite pues que sigan adelante para que sea la oportunidad de que cada uno de nosotros seamos animados, seamos exhortados y seamos enseñados en tu palabra, porque tu palabra es viva y nunca vamos a dejar de aprender y conocerte en cada lectura que tenemos de tu palabra, Señor. Te pido pues ahora que ya vamos a retirarnos, que tú bendigas la casa de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y sigas guiando nuestros pasos siempre, Señor. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado. Amén.